agradecer la participación de la experiencia de la Unidad de Salud Mental del Hospital San José. Así que les damos la bienvenida para que puedan mostrarnos su valiosa experiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a ver si es que funciona primero proyectar la presentación. Ahí sí, pareciera. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Van Dorce, psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Mujer del Hospital San José. Me acompaña Mariana Galvez, también psicóloga clínica de la unidad, y nuestra intención es hacerle una breve presentación, tomando en cuenta la invitación que nos hicieron para pensar esta instancia, apuntando a cómo mejorar la experiencia de la usuaria en el contexto de Chile Crece Contigo. En este sentido, esta presentación probablemente será algo distinta a lo que ha habido durante esta jornada, e intenta pensar cómo la conformación de una unidad de salud mental pudiera apoyar el logro para este objetivo. La idea es presentar el funcionamiento de esta unidad, las actividades principales y ciertos elementos centrales que van más allá de los elementos administrativos, sin dejar de incluirlos claramente, pero que funcionan como dimensiones que se presentan en distintos niveles de la participación de la usuaria y familias que son parte de la zona norte de Santiago. Finalmente, considero que la instancia más importante de este tipo de actividades, que es la posibilidad de conversar, hacernos y responder preguntas, a pesar de que desconozco cómo podría funcionar a través de este medio. En verdad, la primera presentación de este tipo que tenemos a través de Zoom. De cualquier modo, la idea es pensar algunos elementos de lo que presentaremos desde sus distintas funciones, equipos y lugares, entendiendo que hay una realidad local que siempre requiere de una mirada particular. Hemos titulado esta presentación Maternidad y Multidisciplina, porque identifica, creo, un primer problema. Hay algo propio de la experiencia humana, que sería la maternidad o la crianza, y por otro lado, el funcionamiento de trabajadores y profesionales de instituciones de salud, cada uno desde sus distintas disciplinas, desde diversos programas, cada uno con sus propios objetivos y distintos niveles de atención. Nuestra experiencia ha intentado ser divergente en tanto hemos asumido que esto no es algo dado o inamovible, y desde ahí hemos pensado cómo ir articulando el sistema Chile Crece Contigo dentro de un hospital para habilitar desde ahí un espacio desde el cual pensar la crianza y la maternidad en el trabajo de una institución de salud terciaria. Lo primero que queremos proponer es pensar un poco la definición de unidad. Aparecen en la RAE algunos elementos que son interesantes para pensar al final de esta presentación. La primera acepción, propiedad de todo ser, en virtud del cual no puede dividirse sin que pierda su esencia, se destruya o se altere. La segunda, singularidad en número o calidad. La tercera, unión o conformidad. La sexta acepción es cualidad de la obra literaria o artística, en que solo hay un asunto o pensamiento principal, generador y lazo de unión de todo lo que en ella ocurre, se dice o se presenta. Parece importante tomar en cuenta estas formas de significar la palabra unión, donde, por ejemplo, aparece la lógica de la conformidad, del lazo y de la pérdida de esencia, destrucción o cambio. Tomaremos algunos de estos elementos más adelante. La unidad de salud mental mujer comienza junto con el inicio del programa Chile Crece Contigo, que originalmente con 22 horas instala la posibilidad de incluir psicólogos en el servicio de ginecología y obstetricia. Así, desde el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, se crea la posibilidad de un trabajo en el hospital, identificando factores de riesgo, permitiendo intervenciones, diagnóstico y derivación de usuarios y familia a los distintos programas presentes en atención primaria. Con estas intervenciones se inaugura una mirada compartida, en tanto la dimensión de las mujeres, madre y familia debe ser leída y pensada desde una dimensión biopsicosocial. Desde ahí, y de a poco, se fue ampliando la participación y el funcionamiento de esta unidad.
Desde estas 22 horas originales, actualmente tenemos 5 cargos de psicólogos con 99 horas en total, que provienen desde Chile Crece Contigo, desde el Hospital San José y desde el programa de acompañamiento de la Ley 21.030, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que además nos entrega 11 horas de psiquiatría. Asimismo, trabajamos junto con el equipo de Psiquiatría de Enlace del Instituto Psiquiátrico, ya que previo a la ley IBE, era este el equipo quien suplía la necesidad de intervenciones psicofarmacológicas. Del mismo modo, el trabajo se realiza en constantes conversaciones con la unidad de servicio social y con el equipo de posparto integral constituido por matronas, con quienes pensamos e intervenimos los distintos casos que se presentan en el servicio. Es importante destacar que esta conjunción de horas y la conformación de esta unidad permite dar respuesta a problemáticas de distinta índole, de lunes a viernes en jornada completa, optimizando así las horas disponibles en el servicio y permitiendo apoyar a familias, mujeres y madres de una manera más eficaz y eficiente. Más específicamente, nuestro equipo participa de las distintas unidades del servicio de ginecología y obstetricia, medicina materno-fetal, OPAR, COPAR, periparto, la unidad quirúrgica, el puerperio, del equipo IBE y de ginecología. Y además realizamos también un programa de práctica que actualmente está detenido por el contexto de pandemia. Describiremos brevemente un poco las funciones específicas de cada una. En estas dos unidades, que es la medicina materno-fetal y OPAR, tenemos la mayor participación en el servicio probablemente por cómo estas están estructuradas, permitiendo una presencia cotidiana y constante, siendo además la puerta de entrada para muchas usuarias en tanto problemáticas obstétricas. Somos parte del Comité de Medicina Materno-Fetal, participando y presenciando todas las ecografías de las madres del Servicio Norte y también algunas del norte de Chile, ya que somos Centro de Derivación Nacional. En esta instancia, el trabajo trata respecto de la entrega de malas noticias, intervenciones en crisis, respecto de diagnósticos de gravedad o incompatibilidad vital. En estos últimos casos se realiza la coordinación y el ingreso a las prestaciones del programa IVE en segunda causal, coordinando con el equipo de salud sexual y reproductiva. Elementos del duelo suelen estar presentes en gran parte de las mujeres. Igualmente es importante mencionar que la ley de interrupción voluntaria de embarazo vino a modificar notablemente la evolución de estos casos, ya que previamente, frente a la imposibilidad de un aborto en casos de incompatibilidad de vía extrauterina, los procesos solían evolucionar a cuadros de duelo con elementos postraumáticos, procesos agudos y crónicos en muchas oportunidades, y con procesos de varios años de ecoterapia. Más allá de esta dimensión, también pensamos este espacio para favorecer la traducción y continuidad del proceso, tomando en cuenta la dificultad para incorporar muchas veces información respecto al diagnóstico, el manejo, debido al impacto anímico, instalando la posibilidad de sesiones, aparte de las ecografías, por ejemplo, para desarrollar dudas que escapan al espacio ecográfico y médico. En la hospitalización de alto riesgo, o ARO como se llama en otros hospitales, realizamos visitas junto al equipo con médicos, becados y matronas, teniendo una intervención más allá de una interconsulta, sino pudiendo presenciar parte de la relación médico-paciente y así interviniendo y pesquisando manifestaciones o síntomas de salud mental que requieren algún manejo específico por nuestra unidad. Las intervenciones durante las hospitalizaciones son muy variadas, tomando en cuenta la gran heterogeneidad de las patologías obstétricas y cómo éstas pudieran intervenir en procesos de embarazo y maternaje en mujeres y familias. Diabetes gestacional, hiperemesis gravídica, preeclampsia, abuso de sustancias, hospitalizaciones prolongadas, entre muchas otras, lo que obliga a mantener reuniones y conversaciones respecto de la evolución, del manejo, del pronóstico de los distintos casos, siendo constantemente un abordaje multidisciplinario como tal. Es desde ahí, desde esta unidad, en donde también comienza muchas veces la coordinación para casos IVE en primera y segunda causal. Es importante también mencionar que las intervenciones durante el embarazo, sea cual sea la unidad o motivo por el cual comiencen, permiten en los casos de hospitalizaciones de los recién nacidos un trabajo previo que genera la posibilidad de una vinculación a la institución que favorece y apoya la evolución de los procesos sintomáticos o reacciones anímicas. En estas otras unidades,
la atención suele estar determinada por derivaciones o interconsultas como tales, tomando en cuenta que los ingresos responden muchas veces a urgencia o, como en COPAR, el consultorio de pacientes de alto riesgo, que presenta un manejo ambulatorio en los casos. Nuevamente, tomando en cuenta las distintas modalidades y motivos de ingreso, las intervenciones son muy variadas, pero lo que nos parece importante destacar es que, y tomando además a ginecología, podemos participar de todas las instancias y unidades del servicio y por lo tanto también tener un acercamiento general respecto al ciclo vital de las mujeres. Esta fue la principal motivación a modificar nuestro nombre como unidad, originalmente Salud Mental Perinatal, ya que claramente las posibilidades de ingreso eran bastante más amplias. Respecto de la ley IBE y la coordinación con el equipo de salud sexual y reproductiva, nuestro funcionamiento permitió poder articular el programa y la realización de las prestaciones incluso antes de conocer los detalles de la ley. Además de la coordinación interna, producto de la participación en las otras unidades del hospital, hemos tenido una participación importante respecto de la coordinación con la red de salud, ya que es atención primaria quienes generalmente tienen este primer contacto con la tercera causal, que es embarazo producto de violación, dando pie a capacitaciones y reuniones para agilizar estos procesos. Junto con los ingresos y procedimientos administrativos, nuestra función principal es la realización de sesiones de acompañamiento, que en nuestro caso deberían ser al menos 10 sesiones garantizadas, aunque nosotros no manejamos un máximo de sesiones. Finalmente, y a pesar de no ser un programa de atención como tal, nos parece importante destacar la práctica profesional que realizamos desde hace varios años, práctica pensada desde el psicoanálisis, participante de un hospital general y una maternidad. Nos parece relevante, ya que más allá de la función docente nos obliga a constantemente ubicarnos desde un cierto no saber, desde una posición incluso a veces ingenua, para así poder transmitir la complejidad de estos procesos sin poner la teoría por sobre la experiencia de madre y mujer. Todas estas actividades realizadas dentro del Hospital San José se enmarcan en una territorialidad específica, que es el Servicio de Salud Metropolitano Norte, que comprende las comunas de Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil. Estas tienen características bien especiales, presenta una población urbana y una población rural, con la mitad de los partos pertenecientes a población migrante, y siendo el único hospital general para toda esta zona. A partir de lo anterior, se constituye como la maternidad más grande de Chile. Toda esta descripción respecto de las unidades, instituciones, servicios y niveles de atención muestran la necesidad de lo que se denomina como multidisciplina, vale decir, el trabajo de distintos profesionales para abordar problemáticas presentes en la infancia, crianza y maternidad desde estas distintas áreas. Esto podemos apreciarlo en la presencia de tantos profesionales y funcionarios hoy, por ejemplo, pero también en el día a día de las instituciones de la red asistencial de salud. La vida cotidiana de las mujeres, madre y familia, se encuentra, o al menos una gran cantidad de casos, en la red de atención, un lugar que sirve de apoyo, de contención hacia las dificultades y problemáticas inherentes de estos procesos. Sin embargo, muchas veces, frente a esa gran variedad de intervenciones específicas, cuesta, incluso para nosotros, entender cómo y en dónde se puede acceder a la atención que se busca y se necesita. En este sentido, un primer problema que quisiéramos relevar es cómo, en la alta especificidad de los programas, puede quedar velado el acceso para ciertas problemáticas. Lo anterior, no solo por la falta de promoción o información. Sabemos que muchas veces la realidad local de un CEFAM, por ejemplo, es escasa en términos de poder informar claramente, o incluso muchas veces hay tanta información que se vuelve poco efectiva. Lo que nos interesa apuntar es cómo, por la naturaleza de ciertas problemáticas, hay algunas que se esconden o no aparecen, no son vistas por los equipos, y por esta razón se vuelven casos complejos, difíciles, e incluso dificultosa la tarea de poder nombrarlos, siendo estos casos los que no tienen un lugar claro en algún programa o intervención específica, o en su efecto buscan o quedan marginadas de esa posibilidad. A partir de lo anterior, se vuelve necesario un gesto, un movimiento para intentar abarcar de mayor manera estas problemáticas.
Todavía las dejaré así, en blanco, sin ejemplos, porque justamente lo que quiero ilustrar es un movimiento, una forma de mirar los procesos y casos en general que no responden necesariamente a problemática o diagnóstico específico. La propuesta es poder dejar de lado la especialización de cada programa, servicio o intervención para mirar los casos de las familias, las problemáticas, para poder mirar los casos de las familias y estas problemáticas desde 3 dimensiones. Para eso, mi colega va a presentar un poco esta propuesta. Hola, buenas tardes a todas y todos. Como bien me presentó Andrés, mi nombre es Mariana y bueno, quisiera mostrar un poquito esta propuesta que hemos elaborado como equipo, ¿no? Lo que ven en la pantalla es una figura topológica bien usada, se llama un nudo Borromeo, ¿no es cierto? Y se utiliza para pensar distintos problemas de variadas formas. A nosotras nos parece importante tomarlo por su característica principal. Un nudo Borromeo necesita de estas 3 partes para estar anudado, para sostenerse. Si uno no está, si uno se suelta y se desarma la figura completa. Esto es lo principal respecto de la propuesta que les traemos hoy. Nunca hay que olvidar que la experiencia de las usuarias se vive en estas 3 dimensiones, siempre las 3, juntas, y por lo tanto los casos deben ser tomados en cuenta desde y con estas dimensiones, más allá del programa, intervención o nivel de atención en que se encuentre. La dimensión biomédica y psicopatológica parece ser la que se pone en juego de forma automática, quizás como punto de ingreso o de entrada a este espacio. Tiene sentido, pensando en el lugar en el que estamos. De este modo, nos parece importante problematizar esta dimensión, en tanto podríamos asumir a priori algunas nociones que quisiéramos justamente descentrar. Hay algo de la maternidad y la crianza que se juega en la sutileza de manifestaciones, cambios y movimientos que pueden modificar completamente lo que se espera o asume cuando hablamos de una problemática psicopatológica o médica. Lo definido como normal en este sentido pasa a serlo en tanto entendemos cada diagnóstico o cuadro en su contexto. Por lo tanto, diremos que no es posible trabajar presuponiendo que hay una correspondencia inequívoca entre el motivo por el cual una mujer ingresa a una institución de salud y su tratamiento, a pesar de tener una rotulación de entrada. Es fundamental poder hacer ciertas diferenciaciones. Me explico. No es nuestro objetivo ahora plantearlas todas, en términos de psicopatología o biomedicina. Sería una labor interminable. Pero ilustraremos algo de esto luego. Lo que quisiéramos enfatizar es cómo se vuelven casos radicalmente distintos, a pesar de ambos llegar con un diagnóstico, por una parte, cuando se trata de un embarazo o un parto con un mal pronóstico, y por otra, el apoyo y manejo de un aborto por un embarazo producto de una violación. Hay algo en este ejemplo que instala una lógica de intervención completamente distinta. En el primer caso, la ansiedad por una evolución favorable o no, la entrega de malas noticias, la espera truncada de un hijo o una hija, el duelo, entre otras manifestaciones. En el segundo, el trauma, la violencia de la agresión sexual, la culpa y la desconfianza. Finalmente, ambos casos pueden, y si lo pensamos bien, deben ser recibidos y atendidos por los mismos profesionales en distintas instituciones, a pesar de que sus problemáticas, la forma de intervención y de escucha, y lo que se espera que se haga por parte de cada funcionario, es distinto uno del otro. Del mismo modo, un mismo diagnóstico no implicará necesariamente una sola forma de plantear el trabajo. Y así, con muchos otros casos y patologías, que se van mezclando e interviniendo mutuamente, generando posibilidades infinitas, con distinta urgencia, gravedad y complejidad. Toxicomanías, intoxicaciones, autoflagelaciones, diabetes gestacional, malformaciones fetales, trastornos anímicos y adaptativos, hipotiroidismo, cáncer. Ciertamente, las posibilidades de cuadros y situaciones son infinitas, pero todos tienen a la base una mujer específica, una familia específica y un contexto específico. En este sentido, es fundamental también tomar en cuenta quién es y de dónde viene cada caso. Aquí es donde aparece la necesidad de detenernos en esta otra dimensión, la dimensión histórico-subjetiva, que apunta específicamente a cada historia de cada mujer y de cada infante. Hay ciertas condiciones que pudieran influir directamente en esta dimensión
y responde justamente a la temática que nos tiene reunidos hoy, tomando en cuenta que las historias familiares son las que entregan el material para comenzar a desarrollar estos elementos. El lugar donde uno nace, la clase social, el género, las muertes de familiares o cercanos, la necesidad de cambiar de país de origen, entre otros muchos elementos, se conjugan para dar paso a una configuración subjetiva particular. En el caso del Hospital San José, ¿no?, dos elementos que comentamos anteriormente son bien preponderantes y ejemplificadores para poder entender esta dimensión. La ruralidad y la migración proponen prácticas respecto de la vida cotidiana y la crianza que muchas veces obligan a pensar y poner en tensión los presupuestos con los que comúnmente pensamos la maternidad. El aumento de la migración, por dar un ejemplo, desde Haití a Chile, ha supuesto un desafío en el trabajo, proponiendo matices culturales respecto de la forma en que dichas familias se relacionan tanto con el embarazo y la crianza, pero también respecto de la relación que se establece con las instituciones de salud. Esto se ha vuelto una realidad compartida en casi todas las instituciones de salud en Chile. Y en este sentido, más que necesariamente intentar incluir o modificar estas prácticas, nos parece que se vuelve importante mirar esta lógica de relación, permitiendo acceder así a una dimensión propia de la familia con prácticas y relaciones diferentes. Aunque estos pudieran ser ejemplos más claros o evidentes, este choque respecto de una forma de vida con otra y la manera en que como funcionarios de salud nos enfrentamos a otra forma de vida de una mujer específica, sucede siempre. Para muchos pudiera ser un elemento poco relevante o tal vez innecesario, pero favorecer un espacio de escucha de estas diferencias permite justamente la aparición de problemáticas que la estandarización de intervenciones tiende a silenciar. Claro, la estandarización es un elemento presente tanto en nuestro funcionamiento cotidiano como en el establecimiento de reglamentos o normativas de las instituciones y de la sociedad misma. No es posible pensar toda esta dimensión particular sin un contexto que establece generalidades, que están presentes justamente para intentar ordenar la vida en sociedad. Lo que proponemos es cómo conjugar estas dos dimensiones o estas dos nociones y pensar cómo desde ahí trabajar con algo de lo particular de cada crianza. Esto es justamente lo que da paso a esta dimensión que hemos nombrado dimensión ético-política. Elementos fundamentales en términos amplios serían, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos de niños, niñas y adolescentes y los derechos sexuales y reproductivos. Parece evidente que participan día a día dentro de nuestras prácticas, pero también se vuelve evidente la necesidad de recordar su presencia e importancia, ya que, al darle énfasis a algunos específicos, se dejan de lado otros, y por lo tanto su aplicación parece no siempre ser tan clara. De manera mucho más local y concreta, los derechos y deberes de pacientes se han vuelto un concepto cada vez más presente, desde el año 2012 cuando entran en vigencia. La posibilidad, por ejemplo, de aceptar o rechazar tratamientos o de solicitar alta voluntaria, el respeto a la privacidad e intimidad, son muchas veces temáticas que se vuelven problemáticas en distintos hospitales o centros de atención y que, a pesar de estar contempladas por esta ley, podríamos decir que no se cumplen cabalmente. Si a eso le sumamos la presencia de una diada, que es el caso que nos convoca, ¿no es cierto?, una madre y un infante, pudiéramos tener casos en donde podrían contraponerse ambos deseos y o necesidades, pensando en una decisión específica, como pudiera ser el alta de un recién nacido. Esto implicaría pensar los derechos del uno con los del otro, ¿no? ¿Quién decide ahí? Esta es una pregunta con respuesta particularmente difíciles, y parece importante entonces plantearla como tal, sin asumir de entrada que tiene una respuesta inequívoca. Diría que justamente la dificultad y a la vez la potencialidad de esta pregunta es que propone, implica y obliga la participación de las distintas disciplinas: medicina, psicología, trabajo social, obstetricia, entre otras. Es una respuesta difícil de establecer, porque depende de cada caso y porque además la certeza respecto de estas decisiones nunca estará clara. Y en este sentido, siempre vamos a necesitar de la participación de cada usuaria y de cada familia comprometida. Es por esto que esta dimensión obliga a un abordaje ético como tal, ya que, tomando en cuenta este último elemento que mencionamos, y en este caso en particular, difícilmente podremos corroborar la no maleficencia si no se escucha a quienes reciben dichas intervenciones. Traemos algunos elementos de un caso hipotético
pero muy común, al menos en nuestro servicio, que sirve de ejemplo justamente para pensar esta conjunción de dimensiones en contexto del abordaje clínico de un caso. María tiene 26 años. Llega al hospital en trabajo de parto a las 33 semanas con el antecedente de consumo y dependencia de pasta base desde su primer control en el Cefam. María refiere consumo dentro del último mes, sin consumo ni signos de consumo en los últimos días. Luego del parto, la recién nacida queda hospitalizada en neonatología y como primera intervención se establece la necesidad de una medida de protección. Esta suele ser la primera y muchas veces más importante intervención respecto de estos casos, que está protocolizada incluso en muchas instituciones, ¿no? Intentando o apelando a la protección de esta recién nacida en base a lo que llamamos el bien superior del niño. Quisiéramos a partir de esto plantear la siguiente pregunta. ¿Es una medida suficiente de protección respecto de un caso si consideramos a la diada, madre e hija como el grupo o caso a intervenir? Desde nuestra mirada diríamos que no. Pensar en la diada implica ponerlas en el centro de las dimensiones ya planteadas, como ejercicio gráfico de una posibilidad de intervención. Desde una primera dimensión, retomando lo que decíamos anteriormente, aparece por un lado la toxicomanía o drogodependencia como diagnóstico principal, la cual, como patología psiquiátrica, presenta un cuadro determinado y también un manejo y tratamiento. En este caso, la posibilidad de atención, primero en atención secundaria, COSAM, y luego en instituciones terciarias u hospitalarias de especialidad, como por ejemplo unidades de desintoxicación o comunidades terapéuticas, se vuelven fundamentales. Tanto la primera pesquisa, diagnóstico y derivación corresponderían a atención primaria, ¿no? Su CEFAM. El manejo sintomático más próximo, en este caso, corresponde a psiquiatría, tomando en cuenta además la lactancia como otra variable que se pone en juego para definir el manejo. En este caso, María no presenta sintomatología por abstinencia ni de intoxicación. Desde la recién nacida, la evaluación respecto de las condiciones posparto se vuelven fundamentales, pero también, ¿no?, la necesidad de pensar la dimensión del apego y el vínculo, o sea, la presencia de su madre. En este sentido, aparecen elementos propios de la dimensión ético-política. Esta medida, la de separar, por ejemplo, a madre e hija, se basa generalmente, como decíamos antes, en el interés superior del niño. Pero, tomando exclusivamente la misma convención de los derechos del niño, se plantea a la vez el derecho a la identidad, a la familia, y a no ser separada de ella, ¿no? Y que además el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. Se vuelve necesario, entonces, conocer cuáles son las condiciones particulares de María, de su historia, ¿no?, encontrándonos con la tercera dimensión. María vive en un campamento en una localidad rural. Realiza de manera esporádica funciones como temporera. No tiene agua potable y la posibilidad de acceso a un centro de atención de la red asistencial depende de particulares. Hay un bus que pasa 2 veces al día. No más que plantear una solución a este caso, lo que queremos hacer aparecer es justamente la complejidad y muchas veces la contradicción presente al establecer todas las dimensiones a la vez, poniendo además a la diada como sujeto frente al cual se hace necesario un manejo. No es tan fácil determinar, de hecho, es muy difícil poder hacer o saber a quién se protege con una medida de protección. ¿Tenemos necesariamente que proteger a un recién nacido separándolo de su madre? ¿No será esa una desprotección respecto a los lineamientos de Chile Crece? ¿No es también María, esa madre, una usuaria que requiere el apoyo de los distintos funcionarios de salud y en ese gesto proteger la infancia apoyando a una familia que lo requiere? Esta breve propuesta, establecer y delimitar las dimensiones presentes en la realidad y trabajo cotidiano en salud, permite no solo un trabajo respetuoso de cada paciente, sino que, nos atrevemos a decir, permite el surgimiento y la aparición de una usuaria, que en este caso puede ser una mujer, un recién nacido, una diada, una familia, y al mismo tiempo propone dar vuelta a la lógica a la cual estamos más bien acostumbrados, a saber, intentar estandarizar, protocolizar, normar el funcionamiento de un programa, definir un flujograma, por ejemplo.
De nuevo, no quiero decir con esto que no sean necesarias ciertas estandarizaciones, más bien quisiera puntualizar la necesidad de relevar la importancia de trabajar en consideración a estas dimensiones. La fuerza de la costumbre nos lleva a decir si determinada paciente X llega con tal diagnóstico, debe realizarse tal examen, derivada a tal profesional, y en mi caso como psicólogo, tener tantas sesiones y luego derivar. Y claro, funciona, las madres se reciben, se derivan, se atienden y a veces se van de alta. Pero justamente, como planteábamos antes, hay problemáticas que se escapan a esas posibilidades de normalización si es que el, entre comillas, tema a tratar es la maternidad y la crianza, por ejemplo. El riesgo es marginalizar aún más ciertos malestares y situaciones particulares que justamente necesitan de un lugar, como pudiera ser el caso de María. Como podemos ver, la experiencia humana en torno a la maternidad y a la salud toca tantos elementos que la pura presencia de muchas disciplinas en un mismo espacio común no favorece ni asegura necesariamente una buena experiencia a la usuaria. Y esto es importante. Aparece entonces no solo la necesidad de acceso a distintas disciplinas o a distintos profesionales, sino de una integración en el manejo de cada caso como institución. Entendemos entonces la paternidad como función, rescatando su gesto más elemental, más básico, el de alojar a un otro, darle un espacio, darle un lugar. Esto es lo que cada mujer y cada familia intenta hacer, darle un lugar a un otro. Esta propuesta está justamente basada en esta función principal, que es darle un lugar a una experiencia que no se espera necesariamente, o que si se espera, siempre será distinto, y por lo tanto nunca va a poder ser considerado o comprendido del todo a priori. Esta experiencia puede ser un hijo, una madre, una patología, un malestar, o todas juntas a la vez. Es aquí donde fallan los protocolos, porque siempre hay algo de la experiencia que se escapa o pone en tensión lo previamente pensado. Como aparece aquí, la función materna busca favorecer un encuentro desde un desencuentro. Esta función, que desde el subsistema Chile Crece Contigo se busca favorecer en todas las usuarias, también se vuelve una indicación o un recordatorio para cada uno de nosotros como funcionarios. Sostener el desencuentro para así poder alojar a otro. En general, los casos que se vuelven más complejos, más difíciles, suelen ser los que ponen en tensión ese elemento, el lugar. El lugar en una familia, el lugar en una historia y también el lugar o su lugar en la red asistencial. No hay caso más problemático que el de una mujer o madre que considera que no hay lugar para ella en una institución de salud pública, sea cual sea el motivo. Algo pasa, algo pasó ahí que no permite un intento de encuentro. Y frente a estos casos, nosotros como funcionarios de salud no podemos hacer nada. Me atrevería a decir entonces que los casos difíciles o graves son justamente esos, no necesariamente los casos consignados como problemáticos a priori, que pudiera ser toxicomanía o abusos, por nombrar algunos, sino aquellos en los que los equipos no logran sostener ni habilitar un encuentro con un semejante, un lugar otro para el trabajo y el acompañamiento. Y al menos lo que he podido ver en estos años trabajando donde trabajo y considerando lo propuesto el día de hoy, es precisamente porque se deja de considerar las dimensiones propuestas y se interviene pensando solo desde una, asumiendo ciertas estandarizaciones. Nuestro ejercicio de comunidad intenta justamente estar presente en diferentes instancias para poner en diálogo estas dimensiones y hacerlas aparecer en las distintas etapas del ciclo vital de las mujeres usuarias del Servicio Norte. Tomando las definiciones de unidad planteadas en un comienzo, pareciera ser ese lazo común, o mejor dicho, la posibilidad de hacer lazo en el ejercicio de nuestras funciones, el gesto como fundamental. Un lazo con la comunidad, en tanto red de apoyo institucional. Un lazo entre la red asistencial, que permita derivaciones efectivas. Un lazo entre las disciplinas, saberes y formas de escuchar lo que sucede en nuestros lugares de trabajo. Si no hay lazo, tomando esta primera definición, se divide, se destruye y se pierde su esencia.
Hace algunas semanas estuvimos en Tiltil con el equipo de atención primaria para intentar conocer algo de ese territorio que se vuelve muchas veces ajeno estando aquí en Santiago. Nos comentaban como muchas veces las intervenciones por parte de los equipos tienen que ver con asegurar la movilización hacia el hospital, que es aproximadamente 1 hora y media en general. Ahí justamente hay una forma de lazo, a pesar de que parece un gesto muy simple, una intervención que toma en cuenta justamente las dimensiones que se ponen presentes en esa realidad particular de una usuaria y una familia específica. Esta intervención favorece el acceso a la salud, se hace cargo de las falencias que escapan a sus funciones y da un espacio para poder alojar ese malestar específico. Es un ejemplo muy concreto, pero me pareció particularmente importante porque no esperaba esa intervención, quizás pecando incluso de citadino. Se trata finalmente de poder habilitar intervenciones distintas para usuarios, familias, historias y momentos diferentes, y en definitiva, de relevar el encuentro mediante la escucha y la intervención de esas 3 dimensiones. Para concluir, queremos destacar las ideas fundamentales o más relevantes respecto al desarrollo que hemos traído y preparado para ustedes. La conformación de una unidad de salud mental, en nuestro caso, es producto de la integración de estas dimensiones, biomédica y psicopatológica, histórica subjetiva y ética política, dando paso a un trabajo multidisciplinario en torno a la maternidad y la crianza, no solo por el hecho de la simple participación de profesionales de diversas disciplinas en un mismo lugar. Asumimos que estas 3 dimensiones que hemos nombrado para poder dar a entender nuestra propuesta son transversales a la experiencia de la maternidad, sean o no reconocidas por los equipos de salud. Pero el reconocerla es lo que permite la posibilidad de construir un trabajo significativo y hacer aparecer una noción o experiencia de usuaria. La tercera idea es tomar la experiencia de la maternidad como función, para pensarla como elemento que rige y sustenta el funcionamiento de un equipo de salud pública respecto a la maternidad y la crianza, es decir, alojar y darle un espacio a un otro. A partir de los matices de la experiencia en estas 3 dimensiones, diremos que no es posible manejar las condiciones ni situaciones con las que llegan usuarias, familias e infantes. Se desprende, por lo tanto, que no necesariamente calzan con algún programa específico. La posibilidad de establecer protocolos o normativas no asegura un abordaje que permita hacer aparecer las problemáticas y o malestares de estas, sino más bien diremos que el reconocimiento de la particularidad de los casos que podemos reconocer como difíciles, no son los que vienen con un diagnóstico complejo, sino aquellos que no pueden pensarse o que no tienen lugar. Así, el trabajo será construir desde el desencuentro la posibilidad para un encuentro. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por compartir y hacernos reflexionar con respecto a 3 grandes temas que han tocado ustedes, cómo podemos darle una vuelta a lo que estamos comprendiendo comunidad y cómo se va integrando en nuestra práctica y experiencia con las personas, con esta diada, y cómo le vamos dando un lugar a esta experiencia, que esta experiencia es mutua, es desde la diada, pero también la experiencia que vamos teniendo como equipo de salud, con las usuarias, con los niños, niñas. Primero, contarles que al inicio de este taller cometí un error que no me presenté. Yo soy Verónica Vélez, trabajo en la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud y soy parte del equipo de salud mental, ¿ya? Y también hemos estado participando en los seminarios organizados por Chile Crece, ¿ya? Hay comentarios que están muy interesantes, esto de las 3 dimensiones que ustedes nos presentaron de abordaje, y en relación a eso sería importante cuáles serían los elementos claves para que se implemente un programa de acompañamiento en los diferentes servicios de maternidad y neonatología. Esa es la primera. Bueno, pareciera que los elementos clave, si lo queremos pensar así, es justamente poder pensar que esto va más allá de una unidad, un equipo específico. Suele suceder, y la intención de nuestra presentación tiene que ver con eso, con
con puntualizar y destacar que hay algo de la realidad de las familias, de los recién nacidos, de las madres, de las mujeres, que escapa justamente a lo que necesariamente aparece en el papel. Como funcionarios públicos estamos constantemente muy normados, más ahora con todo esto de la pandemia, en donde, bueno, el tema de las mascarillas, el contacto, es algo que ha dificultado mucho el trabajo, por ejemplo, con recién nacidos hospitalizados, también en la dificultad del contacto con sus madres, que es un elemento complejo. Pero justamente, más allá de efectivamente definir un manejo específico, pareciera, o al menos a nosotros nos parece importante, dejar como esa gran conclusión o esa gran idea, cómo pensar estas dimensiones más allá de cada disciplina, de cada saber o de cada intervención, porque la realidad de las usuarias funciona, está como siempre operando, no es algo que se pueda delimitar. A veces uno hace intentos, uno tiende a pensar que alguna, por ejemplo, intentando como poner un ejemplo bien específico, que una presentación de tristeza, de llanto, de angustia, por ejemplo, respecto de una madre con su recién nacido hospitalizado, responde necesariamente a eso. Cuando, bueno, probablemente tenga que ver con otras cosas. Porque, bueno, la situación al menos en nuestro hospital, y que probablemente yo creo que es una situación presente en todas las instituciones de salud. Si queremos encontrar elementos que pueden mermar la experiencia de la vida de cada familia, tenemos millones. Y en ese sentido, pareciera que es importante como funcionarios, por ejemplo, un hospital, permitir la aparición de eso. Darse cuenta que efectivamente no es exclusivamente la hospitalización, el hospital, el recién nacido lo que hace problema, sino que, bueno, el malestar puede tomarse de cualquier cosa y por lo mismo, bueno, permitir escuchar eso, hacer aparecer esa situación, porque si no, nunca vamos a saber. Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los problemas de salud mental perinatal más frecuentes que ustedes atienden? Depende muchísimo de dónde estemos o a qué nivel estemos un poco pensando esto de la presencia de patología específica. Porque, bueno, algo de lo que mostramos en la presentación es muy heterogéneo la posibilidad de ingreso y por lo tanto las situaciones que se pueden dar. Hay algo del duelo, por ejemplo, que es particularmente importante en contexto de medicina materno-fetal, hospitalización de alto riesgo, en donde hay algo del embarazo que no funciona como se espera y que por lo tanto tiene esta lógica de, por ejemplo, duelo en términos de que no se está teniendo la experiencia que se plantea previamente. Pero también, bueno, hay muchos elementos que responden a marginalizaciones de experiencias, por ejemplo, como constituciones subjetivas que se mantienen al margen. Bueno, problemáticas de marginalidad y pobreza, las drogodependencias, que muchas veces son un poco síntoma de esa exclusión y marginalidad, bueno, lo que implica las constituciones subjetivas que no son, diremos, las predominantes y que por lo tanto se ven enfrentadas a un constructo que muchas veces se promueve inconscientemente, incluso desde los distintos programas o distintas instituciones, pero que eso en cada historia o en cada sujeto, bueno, trae dificultades. Ya, y en ese sentido, hay dos preguntas que hablan un poco de algunas situaciones más específicas.
Por Sí, ejemplo, como... quisiera agregar una pequeña cosa, puede ser, respecto ¿Sí? de lo que comenta Andrés, que justamente creo tiene que ver también con las preguntas que vas a plantear ahora, ¿no? Y me parece importante también en este gesto de poder pensar como más en amplio, ¿no es cierto?, la problemática y la historia de cada diada, de cada paciente, de cada recién nacido. Creo que un gesto relevante también a veces y una intervención importante en un hospital tiene que ver con justamente poder determinar o poder delimitar cuando hay algo que no es patológico, ¿no? Cuando hay algo que se presenta como patológico, pero que sin embargo muchas veces el trabajo tiene que ver con ir a escuchar eso que no es del orden de la patología, pero sí del orden de la subjetividad, ¿no? O de un problema económico o de un problema de un duelo, de una cuestión que no necesariamente aparece patológica, ¿no? O que se nos aparece como patológica, pero que es necesario limpiar un poco, ¿no? Y poder, considerando estas dimensiones, delimitar también cuando estamos hablando de algo patológico y cuando hay algo que es normal de una crianza, de un embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? Asumiendo que esta dimensión de normalidad no está dada de antemano, ¿no? Completamente. Creo que también eso es importante en lo que queremos plantear, ¿no? Sí. ¿Seguimos entonces? También hay consultas con respecto a cómo van integrando al padre en el trabajo terapéutico con las mujeres y con los bebés. Bueno, es algo complejo porque en general, al menos el hospital es un lugar bien restringido de acceso. Eh, Pensando en el padre o en un padre específico, concreto, como como la persona, claramente la dimensión como de la paternidad o de un otro que viene a participar de la crianza, es un elemento que efectivamente se toma en cuenta en el sentido de, por ejemplo, no responsabilizar o no culpabilizar a las usuarias por tal o cual cosa. Pareciera que muchas veces se pone como exclusiva persona a cargo el cuidado a una madre, a una mujer específica, muchas veces olvidando que efectivamente ese rol lo puede cumplir cualquiera. Claro, dependiendo de cada familia, dependiendo de cada historia, dependiendo de cuáles son las posibilidades ahí de ofrecerse, y un poco como lo planteamos, para darle un lugar a un otro. Pero claro, el padre específico, y en especial en estas situaciones, se vuelve algo difícil de tomar en cuenta porque no hay acceso, porque tampoco, al menos en el hospital, no hay garantía asegurada respecto de los padres. Más allá de la presencia, por ejemplo, del parto en sí mismo, las visitas están restringidas. Entiendo que, por ejemplo, en la neonatología solo se puede ingresar una persona, y principalmente la madre, a las visitas. Y en ese sentido hay un horario o había, específicamente previo a la pandemia, había un horario restringido para padres. Y claro, es un elemento difícil de tomar en cuenta, tomando en cuenta las características del servicio. Pero es importante poder destacar esto, como por un lado está la función y la posibilidad de participar una familia en torno a una crianza, que pudiera ser un padre, una abuela, un hermano mayor, qué sé yo. Y por otro lado, la presencia de los padres en una institución de salud. Muchas gracias. Susana Cubillos también da las gracias. Dice que uno de los grandes desafíos del Chile Crece Contigo es identificar problemas emergentes que vulneran los derechos. ¿Existe información de la magnitud de las listas de espera para esterilización quirúrgica de las mujeres que lo requieran? Dice que ve con frecuencia que la única ayuda que una mujer solicita es acceder a aquello, luego de estar 2 años en lista de espera y presentar un embarazo no esperado con consecuencias particulares a cada caso. A ver, bueno,
efectivamente, bueno, hay varias situaciones que son bien complejas respecto de las garantías o las posibilidades de intervención a todo nivel, no solo en temas de esterilización. A veces, claro, uno piensa que la esterilización viene a solucionar algo cuando no lo tengo tan claro, pero al menos pensando en el manejo que podemos realizar acá en el hospital, sí efectivamente en casos particulares, por ejemplo, de mayor exclusión o de lo que implica, por ejemplo, el caso que instalábamos como ejemplo, por ejemplo una paciente que vive en una localidad rural que no tiene posibilidad de acceso o que venir al hospital implica 2 horas de su vida solo en llegada más 6.000 pesos cuando su sueldo es menos del mínimo, por ejemplo. En esos casos intentamos tomar en cuenta eso y, por ejemplo, poder antes de que se vaya de alta, dependiendo de lo que cada mujer quiera y decida, luego de un apoyo o una educación respecto a las posibilidades que tiene en el hospital, podemos coordinar algún tipo de anticoncepción que incluye desde irse con pastilla anticonceptiva hasta sistemas como de anticoncepción como de largo tiempo, como el Mirena, como el Planón. La T de cobre también entiendo que se puede poner acá. O la esterilización. Pero claro, efectivamente es algo que escapa como necesariamente a un manejo general. Pero al menos tomando en cuenta lo que hemos planteado y lo que podemos ver, es justamente eso, que se consideran en casos que son relevantes, donde aparece como una situación problemática, esta posibilidad. Pero cuánto en la lista de espera, ahí no lo sé, la verdad. Ok, sí. Y ella misma, Susana, dice si podrías comentar un poco más la implementación del programa IBEN en el área en tu experiencia y el acompañamiento que realizan desde salud mental. Bueno, uno de los elementos que comentábamos en la presentación es justamente lo que viene a modificar respecto a la realidad previa. Eran procesos anteriormente en general muy complejos, con mucha sintomatología por mucho tiempo. Y un poco mezclando estos elementos tanto traumáticos como de duelo. Y que yo creo que llegué a tener procesos de más de 3 años en el hospital, por la dificultad que implicaba para una mujer, para una madre, sostener un proceso, por ejemplo, desde la semana 15, cuando se confirmaba, qué sé yo, una secuencia a cráneoencefalia, y de ahí hasta lo que implicaba las decisiones del parto, qué hacer con el recién nacido cuando nacía, el tiempo que está con vida, qué hacer cuando efectivamente fallecía, en qué condiciones fallecía, si es que se iba de alta o no. Era un particular caso muy, muy complejo y que lo que ha sucedido ahora es también poder considerarlo muchas veces. Y ahora estoy pensando en segunda causal, pero en general también pensar el aborto como una posibilidad. Y que después de un poquito más de 3 años de la implementación, creo que 3 años parece que llevamos, no lo tengo muy claro, pero más o menos, efectivamente aparece cada vez más como una opción, sin tanta culpa, sin tanto sesgo, sin sentirse necesariamente como que están haciendo algo malo, lo que apareció por bastante tiempo al principio. A pesar de que era legal, se sentía como, bueno, estoy haciendo algo que no es correcto. Y que justamente pensando en la propuesta que tenemos, como las dimensiones ético-políticas se ponen en juego en la experiencia subjetiva, como la culpa, por ejemplo, aparece a pesar de que la ley lo permita. Y más allá de quitar eso, no, es poder considerarlo como un elemento que se pone en juego.
Los procesos son muy variados, desde procesos como, vamos a decir, como fisiológicos, pudiéramos pensar, no sé si es la mejor palabra, pero bueno, hay una naturalización también de una interrupción en primera causal, por ejemplo, en donde una madre tiene la posibilidad de decir, o sea, una mujer tiene la posibilidad de elegir si poner en riesgo su vida o poner fin a un embarazo. Y generalmente lo que sucede en esos casos es un poco decir, bueno, es la decisión que tomo, y que no tiene secuelas, digamos, no tiene manifestaciones sintomáticas necesariamente, más allá de una situación, bueno, que sucede en un hospital, que eso hay que tomarlo en cuenta. Pero también ahí tenemos otros casos donde efectivamente, y por ejemplo, tercera causal, embarazos por violación, el trabajo generalmente se tiende más hacia lo que implica la violencia sexual y la agresión, más que necesariamente la lógica de la maternidad, el embarazo. De alguna manera se cinde un poco esas dos situaciones y al menos lo que yo he podido recibir y hemos podido tener estos procesos implica más eso, cómo la violencia sexual viene bueno, a dejar una marca importante y traumática, diremos. Y eso es lo que de alguna manera se trabaja más. Pero insisto, hay realidades muy disímiles y por lo tanto también hay manifestaciones muy disímiles en tanto las tres causales presentes. Sí, absolutamente. Hay otra pregunta con respecto al trabajo y vinculación con la atención primaria. ¿Cuáles son las brechas o los nodos que presenta la unidad de salud mental de ustedes con la APS y cómo han ido trabajando esos nudos críticos? Bueno, siempre es un desafío y más bueno, no sé si más, pero creo que para nosotros ha sido difícil tomando en cuenta esta realidad local. En tanto somos el único hospital de un sector muy, muy vasto. Lo comentaba un poco en la presentación, pero la semana pasada fuimos, o antes, hace 2 semanas parece, fuimos a Tiltil, justamente a conocer lo que implicaba esa territorialidad, ese sector, ese grupo de trabajo, cómo se configuraba atención primaria, porque es muy distinto lo que pasa acá al lado en Cruzmelo, por ejemplo. Tenemos a Cruzmelo al lado, literalmente al lado, y que claramente hace mucho más fácil que las usuarias, por ejemplo, lleguen a alguna intervención con nosotros, si es que es necesario, o la entrega de información también. Pero hay una realidad que desconocíamos, que tenía que ver con, bueno, por ejemplo, cómo las pacientes se mueven de un lugar a sus spam. Y bueno, eso es un elemento importante un poco en términos de lo que a nosotros nos hemos planteado como brecha. Conocer la realidad de cada localidad dentro de lo posible y con eso conocer los equipos, con eso coordinarnos probablemente de una manera mucho más directa. Más allá del tener el teléfono o el correo, que claramente es necesario y siempre ha costado un poco que haya información clara respecto de cuáles son los equipos, quiénes son las personas que están ahí. También hace una gran diferencia como saber un nombre, reconocer una cara, efectivamente poder tener instancias de diálogo, y eso un poco lo que no hemos, como ha sido nuestro desafío desde hace un tiempo ya. Y que, por ejemplo, la instalación de la ley IBE favoreció bastante eso porque fuimos a Huachuraba, fuimos a otras comunas justamente mostrando, por un lado, lo que implicaba la ley y por otro también, bueno, permitiendo un diálogo entre los distintos equipos y los distintos profesionales presentes tanto en el hospital como en los centros de atención primaria. Mariana, ¿quería comentar algo? En esa misma línea, como agregaría, bueno, que en estas dificultades tal vez como lo que hemos tratado de hacer es justamente formar o establecer alianzas, ¿no?
con los equipos y también con profesionales específicos, ¿no? Como pensando en lo que significa hacer una derivación asistida, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo cotidiano tiene que ver con justamente poder construir esta alianza más duradera, ¿no? Como ir a conocer los lugares, como bien dice Andrés, pero también con un gesto como bien sencillo, ¿no? Que a veces que implica llamar por teléfono, ¿no? Saber quién está a cargo de tal lugar, lo cual tiene sus complejidades, por supuesto, por la rotación de personal y por un montón de otras cuestiones, pero justamente ese establecimiento de alianzas implica muchas veces algo tan simple como llamar por teléfono, ¿no? Y conversar acerca de esta paciente, ¿no? Como, y lo digo así porque hay una diferencia entre enviar un papel, ¿no es cierto?, en el carné, a llamar efectivamente por teléfono y poder establecer una derivación, ¿no? Que termina siendo mucho más efectiva en nuestra experiencia. Eso agregaría. Ok, y la última pregunta tiene que ver con el trabajo con Senda. Si ustedes han podido hacer derivaciones o contactarse, vincularse con los programas de Senda del territorio. Sí y no. Como típica respuesta de psicólogo en todo caso, como depende de cómo lo veamos, en el sentido que de alguna manera las instancias de Senda, en nuestro caso, son instituciones particulares, digamos, como bien claras, y que nos topamos constantemente con este tipo de situaciones. Cuesta que haya cupo, y muchas veces pasa que los procesos se vuelven un poco complejos en términos de las derivaciones asistidas. Pero efectivamente, no, creo que el último tiempo hemos estado más destinados, al menos este año, justamente por el tema de la pandemia, a poder trabajar con atención primaria principalmente, más que como dispositivo específico en este caso. Pero hace algún tiempo, bueno, hemos tenido reuniones, hemos ido a ver algunas instituciones justamente a veces incluso íbamos a dejar algunas pacientes que logramos coordinar hospitalización en conjunto con un recién nacido, como, claro, hay ciertas conversaciones, hay coordinación, pero así como específica y al menos durante este último año, creo que el gesto ha sido volver a atención primaria o a quizás programas más básicos que antes teníamos un diálogo más directo, pero que con la pandemia o cerraron o no tenían ingreso, y así como volvimos un poco a lo más esencial, digamos. Bueno, sin duda lo que ustedes nos han mostrado, estas tres dimensiones, nos llama un poco a remirar las prácticas que tenemos instaladas para poder hacer los ajustes que nos permita un poco respetar los derechos de esta diada y valorar lo que ha sido la trayectoria de la vida de esta diada y por qué en este momento se encuentran como están, porque hay un contexto social, económico, político que no es que justifique, pero hace entender por qué y hay que mirarlo. Y de ahí cómo vamos escuchando activamente a los distintos actores con los nos tenemos que relacionar entre los equipos intervinientes, pero también de las propias diadas. Ellos no están solos, también están acompañados por un soporte familiar, social, que les debiese entregar soporte y no necesariamente es así. Entonces, y eso nos va a permitir cómo nos vamos posicionando en este lugar que es mutuo, o sea, es de la mamá, es del hijo, de la hija, y es de nosotros también como equipos desde los distintos niveles de atención. Así que muchas gracias porque esto sin duda enriquece las prácticas y sobre todo también ustedes que han podido dar en concreto esta mirada y poder ir incentivando sin duda al resto de los profesionales, de los integrantes del equipo que trabaja con ustedes. Así que un millón de gracias. No sé si hay alguien más que quiere dar unos agradecimientos. Sí, gracias Verónica. Bueno, agradecerles al equipo del Hospital San José por esta presentación. Creemos que como equipo es una muy buena práctica que todo el resto de los hospitales deberían tener esta coordinación entre los diferentes niveles de atención.
y ojalá que los hospitales que no lo tengan puedan evaluar la posibilidad de poder hacerlo. Yo creo que el Hospital San José es una muy buena experiencia que ellos podrían seguir compartiendo y poder ayudar al resto de los hospitales que los puedan hacer. Así que les agradezco a Andrés y a Mariana este taller de cómo ellos han podido hacer la coordinación entre los diferentes niveles. Yo también me sumo a los agradecimientos al equipo y a la voluntad tremenda que han tenido de hacer esta presentación tan clara y tan práctica. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Mariana. Bueno, gracias. Y ahora volvemos. Gracias, Berito, también por la moderación, te pasaste. Es importante estar ahí también con APS, muy pendiente de las conexiones que tenemos que hacer con los hospitales. Y abrir el campo de la salud mental perinatal definitivamente como un programa o una parte del programa de salud mental en sí mismo. Quisiera cerrar entonces este teletaller y volver a la plenaria para poder despedirnos y cerrar el día. Muchas gracias.